Bueno, ahora sí, ya estamos promediando lo que es el desarrollo de esta séptima jornada de ética y lucha anticorrupción. Y vamos a dar lugar al tercer panel, cuya temática es la elaboración del proyecto y su necesaria independencia en la etapa de ejecución de la obra. Como único orador va a presentar su exposición sobre esta temática el ingeniero Enrique Sgreli, que es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Lo invitamos entonces a comenzar su presentación. Gracias. ¿Cuánto tiempo es? ¿15? Ah, bien. Bueno, buen día. Gracias por venir. Reitero el agradecimiento que hizo el secretario del Consejo, el ingeniero Carlos Alfaro. Bueno, todos los que estamos aquí, creo, tenemos una remuneración extremadamente elevada para luchar contra la corrupción, mientras que los que están del otro lado lo hacen de manera voluntaria. Pero bueno, seguiremos ganando dinero en nuestro trabajo diario de seguir adelante con este tema que aquí en el Consejo comenzó hace 7 años, esta es la séptima jornada, y en el caso de cada uno de los integrantes matriculados en este Consejo, el tema de la corrupción propia que uno tiene puesta debajo de la camisa corre por cuenta de cada uno. Es una problemática bastante compleja, sacando lo que puede llevarse de manera indebida un empresario o un funcionario respecto al dinero que queda en el bolsillo de un matriculado y él dirime con él mismo si eso lo hace o no lo hace. Nosotros estamos en el Consejo enfocados en esa temática que es indudablemente muy compleja, y después está la otra, en parte yo me voy a referir a una, que el título no sé si coincide con el del programa, pero está vinculado particularmente a algunos aspectos facilitadores de la corrupción en la obra pública. En realidad en una obra no tiene por qué ser pública, pero exclusivamente. Considerando la obra, lo que significa la obra al día de hoy, al estado del arte, de la ingeniería y de la demanda de obra. Es bastante diferente a la obra que está incluida, por ejemplo, en la Ley de Obras Públicas, que data ya de, creo que del año 46, una cosa así, o 48, tiene muchos años encima, y conceptualmente, desde el punto de vista de la visión de la ingeniería, sigue tomándola como siempre, como desde sus inicios. Yo me voy a referir en todo esto, siendo que soy presidente del Consejo y que preparé esta presentación teniendo en cuenta estas jornadas y también teniendo en cuenta lo que es el Consejo, un poco en la participación de los actores que intervienen en la corrupción para sanarla, sobre todo para evaluarla y para lograr primero que no exista y después qué se hace con lo que está corrompido. Tanto puede ser el dinero que está en el bolsillo de alguno, como la obra que fue motivo de corrupción, que ya no es la que debiera ser, pero está ahí y tal vez tenga una envergadura tan grande que deje de cumplir la famosa función para la cual fue objeto de la licitación. Entonces uno se encuentra entre una obra que pagó, el Estado me refiero, o nosotros, la pagó más y obtuvo menos. Si fuera que uno quiso comprar un auto para 5 personas y le entregan uno de 2, bueno, por ahí las 2 pueden viajar. El tema es cuando se paga por 5 y se recibe algo que no es un auto, o no se puede utilizar como un auto. Bueno, el concepto de obra, el estado del arte de la ingeniería y del conocimiento hoy, en el futuro, esperemos que cambie, evolucione, comprende la vida de la obra
el pensamiento de la obra para los diseñadores desde que aparece la necesidad, que es el disparador del inicio de una obra, hasta que la obra tiene su disposición final, o sea, qué quedó de la obra cuando ya no se utiliza más. Eso hay que pensarlo en el momento del diseño, pero también en el momento que se dispara la génesis o el germen que da origen a una obra. Se tiene que saber qué se va a hacer con esa obra el día que deje de cumplir con la finalidad que tiene, que puede dejar de cumplir con la finalidad por una serie de razones múltiples, no es este el momento para charlarlo, pero en un momento dado deja la obra de operar, y si la obra tiene una envergadura importante, bueno, hay que saber qué hacer con eso. Bueno, aquí tengan en cuenta que todo esto es una simple botella de Coca-Cola en el mar, ¿no? Entonces ya es algo totalmente opinable, pero es la opinión que al menos tengo yo en función de la experiencia recogida en mi vida profesional y en participar en encuentros internacionales, no tanto de corrupción, pero digamos a nivel internacional, todas las actividades de la ingeniería, tanto civil como las ingenierías. La corrupción obviamente es un lenguaje común, como también lo es la movilidad, el hecho de que los profesionales puedan trabajar sabiendo y no portando un documento o una matrícula. Digamos que esos serían dos temas muy importantes que se manejan, hay otros también. Pero el de la corrupción es uno de ellos. Bueno, digamos, estas son las partes, yo las fui escalando como para que no aparezca toda la figura completa, pero cuando aparece la necesidad de la obra hay que elegir el sitio donde se hace. Elegir el sitio no significa en qué ciudad, sino en qué lugar de la ciudad o en qué lugar físico se tiene que hacer. ¿Por qué? En otra época la obra se la pensaba como algo totalmente cerrado en sí mismo. Lo más importante era el proyecto, la licitación y la construcción, y el lugar era un poco independiente. Si era un lugar alejado o despoblado, nunca se pensaba el impacto que tenía en el ambiente y en el medio social. Las obras son atractivos para las personas porque crean movimientos, necesidades y demás, y esos impactos son extremadamente importantes en obras que, teniendo en cuenta que hoy la obra pública, por ejemplo, tiene una vida útil de diseño mínima de 100 años, y en países de desarrollo semejante al nuestro, en países desarrollados están en los 150, obviamente todas esas obras nos superan a nosotros, y para los ingenieros es un desafío, porque cuando surge la pregunta cómo diseñan y mantienen una obra que va a durar 100 años y ustedes no van a estar, ¿a quién preguntarle? Bueno, a un ingeniero. Después si puede responderlo o no es otro tema, pero a otros seguro que no. Después viene lo que sería acá el proyecto, en definitiva, que esto es convencional, y la construcción, que es convencional. Y ahí termina la obra, cuando se inaugura se cortan las cintas, todos están contentos. Si es el Estado, cree que ha cumplido con su finalidad de construir una obra, pero una obra es, salvando la distancia, como una escuela. Si no tiene maestros y alumnos, es solamente el edificio. La obra tiene que tener muchas otras cosas, y viene la etapa de operación y mantenimiento de la obra, que es muy larga, muy costosa, y finalmente la disposición final. Si quiere andar, va a pasar. Ahí pasó. Bueno, se pasaron dos. Ahí hay una propuesta de costos para tener un poco una idea numérica o económica de lo que estamos hablando.
En la primera parte de sitio y factibilidad, las factibilidades son económicas, ambientales, sociales, financieras, todas las factibilidades que impactan en una obra. Uno puede pensar que el 5% del costo de toda la inversión, no de la obra, de la construcción, sino de todo el costo de la obra, se lo lleva a esa primera parte, el proyecto más la licitación un 3%, el 25% la construcción, el 65% la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil, acá puse 100 años, y un 2% del costo para la disposición final de la obra y, digamos, sacar el mantel, barrer el piso y dejar todo como estaba. Los años pueden ser 5 años, los estudios previos, ahí la parte financiera juega un rol importante en los tiempos. Después viene el proyecto de licitación, que ese es un tema denso, pero digamos puede durar 2 años, la construcción 7, la vida útil 100 y después la disposición final 3. Esto, si se repartieran esto en blanco y cada uno lo llena, todos van a poner números diferentes, o sea, tómenlo simplemente como una referencia nomás. La intensidad de la corrupción en estas etapas. En la etapa de sitio y factibilidad y proyecto de licitación frente a lo que es la corrupción existe, pero es muy poca. Porque no es mucho tampoco el dinero que está en juego. Obviamente en la corrupción el atractivo mayor es el dinero. En la parte de construcción sí hay mucha corrupción, que es la parte más costosa, se lleva el 25% en un periodo muy corto, o sea, tiene una velocidad de inversión muy alta. Y después aparece un costo que 2,5 veces el de construcción, que es de operación y mantenimiento, pero tiene una velocidad de inversión mucho más baja que la construcción. Pero igualmente es una época donde la corrupción está activa. La única diferencia que tiene con la primera es que acá es una multitud de corruptos y allá hay muy pocos. Y en la disposición final también hay algo leve también. Bien. La atención de la corrupción, acá lo que muestra es lo que se ve siempre que se habla de corrupción. Todos van a la corrupción, los que quieren solucionarla, los que quieren alimentarse de ella, solamente a la parte de construcción. Desatienden el resto. En la génesis, que serían las 2 primeras columnas, serían donde se pueden establecer las bases de control de lo que es la corrupción, la operación de mantenimiento y la disposición final. Digamos que no es, si todos levantan la mano y dicen que sí, el problema se solucionó, es muy largo, pero conceptualmente cuando la obra se la mira holísticamente en todo lo que comprende, desde que uno entra al comedor hasta que se va, saca el mantel y barre el piso, comienza en el momento en que se pone el mantel en la mesa, que sería buscar el sitio y la factibilidad. Estamos todos empeñados en el 25%. Llevamos a la cárcel al 25% de los corruptos, recuperamos eventualmente el, no sé cuánto será, el 10, 20, 30% de ese dinero mal habido, no sé, suponiendo, pero todo el resto queda fuera de... Esperemos que pase esta. ¿Funciona realmente así esto? Ahí está. Bueno, esto no muestra mucho más, es en la curva de evolución, simplemente lo que se ve que la velocidad de inversión, o sea, la curva más, la recta más empinada en la construcción, hace que haya más inversión por mes y en la parte de operación y mantenimiento menos inversión por mes, pero el periodo es mucho más largo. El periodo no está en escala, obviamente. Lo que voy a plantear ahora a continuación son 2 escenarios. El escenario tradicional, tipo ley de obras públicas en Argentina, o como se hace tradicionalmente en muchos países de desarrollo semejante al nuestro, no digo desarrollo económico,
ni siquiera técnico, sino desarrollo cultural y desarrollo en lo que es la calidad de la gobernanza, que sería otro de los temas que a veces me siento un poco extraño cuando en temas de corrupción no hablan de gobernanza, pero bueno, son visiones. Acá está. Bueno, el escenario A sería el escenario al cual se refiere la primera figura, y el escenario B sería el actual. El actual, o el tradicional nuestro, no considera factibilidad ambiental, factibilidad social, dos exigencias del Banco Mundial a partir de enero de este año para obtener financiación. La factibilidad técnica se considera, pero malamente, porque es la que abre el camino a adicionales y demás. Los costos P90, que después lo vamos a ver, tampoco consideran vida útil. En la parte de operación y mantenimiento no consideran los KPI, que serían los indicadores clave de desempeño de operación y mantenimiento. No consideran la disposición final, ni consideran el feedback. El feedback es, en términos de sostenibilidad, toda la experiencia recogida en la obra tiene que volver al inicio, quedar como un antecedente para obras futuras. Estamos hablando de 100 años, el futuro de la Tierra dura más que 100 años, todos esperamos. Entonces, nosotros creemos que esto es una cuestión de poco tiempo, pero es trabajar en otro escenario. Bueno, necesidad y prefactibilidad están ambos escenarios. Factibilidad ambiental hoy en día, o digamos de hace un año para atrás, no existía. Hoy es requisito del Banco Mundial, lo mismo que la factibilidad social. La factibilidad financiera, sí, existen ambos escenarios. La factibilidad técnica en el escenario A es vital. El proyecto básico es muy importante, en el escenario actual también. Estudios prospectivos, entre ellos los que incluyen el cambio climático. En el escenario actual el cambio climático no se considera, y los estudios prospectivos se vuelcan, después vamos a ver a dónde. Y en el escenario A aparece la vida útil, el proyecto ejecutivo y el costo P90 antes de ese cuadro punteado que sería lo que es el proyecto, licitación y construcción. Pliegos generales, particulares y especiales forman parte de lo que es la licitación, igualmente que en el escenario actual B. Pero en el caso del escenario A están dentro de lo que es la construcción, y en el B están por fuera, porque son los que se pueden modificar precisamente dentro de un escenario de proyecto ejecutivo hecho por la contratista, donde en general ocurren variantes y adicionales. Siempre los contratistas son muy ingeniosos para desarrollar proyectos que mejoren la propuesta de licitación, y cuando hay algún problema llaman a un consultor internacional que debieron haber el Estado, si es el que decide hacer la obra, haber llamado para hacer el proyecto ejecutivo, que en el escenario B está por fuera de lo que es la licitación. ¿Pasó? Bien. Licitación. En el estadio actual, la licitación es un precio. En el escenario que debiera ser, el precio surge de un costo P90. Después vamos a ver, algunos lo deben conocer, pero ¿cuál es el valor de P90? Después viene la construcción e inspección, que tiene su correlato con en ambos escenarios. Operación y mantenimiento también son dos actividades comunes, obviamente que están incididas por las condiciones de los pliegos, y después están estos indicadores de clave de desempeño y la disposición final.
Y finalmente el feedback, que es muy importante, están todas las normas de calidad, en la 37001 también la vieron hoy, o sea, es importante. Lo que sucede que en normas de aplicación diaria el feedback es diario, en cambio en obras el feedback en este caso tiene un periodo de 120 años, pero en definitiva es la experiencia. Tenemos en la revista del Consejo una publicidad de la empresa Gela que dice que ellos están en obra hace 130 años, qué sé yo. Y bueno, dicen ahí que son muy expertos. Bueno, ellos tienen un feedback diario, que han aprendido su experiencia, pero bueno, no todas las empresas tienen que esperar 130 años para hacer valer su feedback. El feedback es usado en este caso por todos, no solo por el comitente de la obra. Digamos que es un documento de calidad muy importante. Tema costos. Ahí está, lo pueden leer. Los métodos probabilísticos, como la simulación de Monte Carlo, ahora se usan ampliamente para evaluar los efectos de riesgos múltiples y potenciales y para producir un rango de resultados probables, por ejemplo, costos, cronogramas de avance, u otros indicadores del proyecto. Estos está en una publicación del ACE del año 2013, o sea, ya tiene 6 años. Y bueno, el título de la publicación es, digamos, gerenciando nuevos megaproyectos y opiniones de los que han intervenido y sobre todo hecho las obras. Bien, ¿no? A ver. El análisis, esta es una simulación de Monte Carlo. Monte Carlo es un programa se puede cargar como una app en un Excel, pero en definitiva, no lo digo para los que lo conocen, pero para los que no conocen, determinan los costos de una obra en función del riesgo implícito de cada uno de los componentes del costo. Hay variables que las conocemos, cantidades sobre todo si tenemos un proyecto ejecutivo hecho correctamente, son variables que pueden tener la calidad de fijas, y hay otras variables que pueden tener, otros datos que pueden tener la calidad de variables, como pueden ser precios, tiempo de ejecución, cantidad de recursos humanos, etc. Cada uno de ellos tiene un valor de probabilidad de realización diferente. Cuando se hace un análisis probabilístico componiendo todos los integrantes del costo de una obra, uno puede llegar, en el caso del gráfico que está sobre la izquierda, a que por lo menos el 50% del costo de la obra sea el que se determinó. Si el análisis es más profundo, se puede llegar al P90, que significa que existe la probabilidad de que todos los costos determinados sean por lo menos el 90% ciertos. Esto significa que si una obra cuesta 10, uno tiene la certeza probabilística de que la obra con 90 va a ser el 90% de la obra. Después, si aparecen adicionales, será sobre el 10 restante. Estos valores son muy importantes, requieren conocer probabilidades, los ingenieros la conocemos, y requiere la intervención de personal experto en la determinación de costos. Hay que ser preciso, hay que confrontar tendencias, la visión que tienen distintos profesionales en la determinación de algunas variables puede ser distinta, y hace que cada profesional tenga una tendencia, un corrimiento hacia el rojo que lo marca, o sea, siempre, por algunos son más previsores que otros y demás. Entonces, en equipos de trabajo para determinar los costos P90, las tendencias se confrontan. Después hay que calibrar los valores obtenidos con otros de la realidad próxima que puedan ser comparables. Y después la confiabilidad, en el sentido que todos han trabajado en la cadena de valor de la construcción, desde el consultor que hizo el proyecto hasta los que han intervenido en la parte sobre todo de los riesgos ambientales. El análisis de riesgo forma parte de una obra a tal punto que en el mundo desarrollado los seguros de riesgo son
la clave de poder trabajar, y acá no los tenemos porque directamente no manejamos el riesgo en la determinación de las obras. Y finalmente pedí que me pusieran la última, esta que está acá, y se ve claramente que toda la conversación de corrupción está centrada en ese rojo que está ahí, a ver si esto anda, en este, y esto representa el 25% del costo de que le significa al país, por ejemplo. Todo lo demás está al libre albedrío. El dinero que manejan en esta etapa, esto que está acá, los proveedores y los equipos técnicos de mantenimiento y operación de las empresas públicas, es muy grande. Y sobre todo en la elección de equipos, sobre todo si son equipos pesados que después tienen que tener una garantía de reemplazo, prácticamente entran para quedarse, significa toda una cadena de corrupción enorme. En todo eso, creo que los ingenieros, me refiero a los ingenieros civiles sobre todo, tenemos expertise y tenemos formación científica para poder determinar el quantum, el cómo, el cuánto y sobre todo quién. Espero que algún día la corrupción en Argentina no solamente esté monitoreada por el área legal o áreas de anticorrupción, que tienen que ser complementarias con la visión de quienes saben qué es lo que hay ahí adentro, cuánto de lo que se le dio está puesto en la obra y cuál es el apartamiento que hay de los pliegos, y saber si este 65% supuesto que todos nosotros pusimos realmente nos lo devuelve esta etapa de operación y mantenimiento. Gracias. Gracias al ingeniero Enrique Sgreli. Damos paso a las preguntas del auditorio. En caso de que alguien haya escrito en alguno de los talones preguntas, vamos a leerlas. Recuerden que aquellas preguntas o inquietudes, de lo contrario, pueden enviarse por correo electrónico, capacitaciones@cepic.org.ar. Ahí vamos a ir leyendo algunas de las preguntas. Vamos a dejar a disposición igualmente de Enrique Sgreli la respuesta, que después figurará en la página web del CEPIC. A futuro, ¿cómo podemos acortar el margen de corrupción en obras públicas? Bueno, yo si supiera dar esa respuesta me sentiría el mejor, pero yo no puedo hablar de, o sea, por lo que se ve aquí y por lo que se ve en todos lados, los que en cierto modo estamos vinculados a escuchar hablar de la corrupción, siempre desde el lado de poder de tenerlo como un problema, lo que se ve es que es una actividad multi e interdisciplinaria que requiere mucho tiempo. O sea, la corrupción existe en todos los países, en los más desarrollados. Hay algunos que tienen pocas, pero todos tienen. Entonces, poder reducirla significa conocer qué hacen y qué hicieron otros, pero el problema es muy complejo. En el caso de lo que vimos hoy con los dos primeros disertantes, ellos pertenecen a otro mundo distinto al nuestro. En el caso de Puerto Rico, Emilio Colón, digamos, él es puertorriqueño, pero está formado y ha trabajado toda su vida en Estados Unidos, y la problemática de la corrupción tiene un enfoque diverso, muy distinto al que tenemos nosotros. Nosotros, en ese tramo que yo marcaba del 65%, donde hay un malón de corruptos, ellos no lo tienen tanto porque, digamos, tienen un filtro con un tamaño más chico que el nuestro. Nosotros tenemos un filtro que pasan todos. Entonces, lo peor que hay para una obra en términos económicos es que el 65% de la inversión, o sea, que la etapa de operación y mantenimiento sea
pensar en escuelas sin alumnos y sin maestros, ese sería el punto básico a atacar. Después, si hay que dejar satisfecho a los muchachos con Coca-Cola y qué sé yo, bueno, ahí está el 25% para que se entretengan, pero lo que es una obra que dura 100 años, que esté trabajando mal 100 años de manera costosa, onerosa, que le cueste a la gente mucho más del dinero que puso, que tenga un impacto ambiental absolutamente negativo, que no haya considerado el impacto social con todo el atractivo de gente que trae, gente que vive en lugares cercanos a esas obras porque cree que ahí hay actividad. O sea, todas esas cosas son las que tienen que desaparecer en primer momento, y en el cual yo creo que las cosas que hay que hacer son pocas, no son tantas como atacar a los poderosos. Y no me refiero a los poderosos conocidos, a los poderosos poderosos, porque esto aparentemente, uno de los primeros talleres anticorrupción fue en Roma, creo, ahí cuando los constructores se cargaban de dinero. O sea, no es una cosa nueva, ni va a terminar por más éxito que haya en la lucha anticorrupción. Todo es poner un freno y sobre todo siempre mirarse a la mañana cuando uno se está afeitando, sale de la ducha, si no tiene alguna C que se ve tenuemente o fuertemente en el pecho. Ese sería el primer paso imprescindible para dar. Yo tengo muchos años de ejercicio profesional y he visto muchas películas, tal vez como muchas de las que han visto ustedes. Y pensar en los hijos a veces es útil. Tal vez no tiene nada que ver con la ingeniería, pero por ahí puede ayudar a interpretar la respuesta a esa pregunta. Y por último, cerramos con esta próxima pregunta. En la etapa de proyecto, ¿no se dan las pautas para la corrupción futura en construcción? La etapa de proyecto tiene lo siguiente: lo que se ve muchas veces es que el proyecto se lo da a la empresa contratista, porque la empresa contratista esgrime que tiene conocimiento. A su vez, la empresa contratista tiene conocimiento, obviamente, de construcción, pero no tiene conocimiento de proyecto. Y cuando, como les dije, surge algún inconveniente, entonces ahí llaman al consultor. El hecho es que el proyecto lo tiene que hacer el que sabe y antes de que la obra se licite. El que sabe puede ser cualquiera, un organismo público. Hemos tenido el caso de, no sé, Gas del Estado, cuando tenía obras sanitarias, hicieron obras que no se habían hecho en ningún lugar del mundo, o sea, no había expertise en otros lugares que hicieran la red de gas que tiene Argentina. Tampoco obras sanitarias, o sea, si bien hubo apoyos y demás de conocimiento científico, particularmente de Inglaterra, en lo que es el diseño, el estudio habitacional y social, eso se creó con proyecto argentino hecho por empresas públicas argentinas. Hoy en día las empresas públicas están un tanto desmembradas, no tienen oficinas técnicas, pero el que tiene que hacer el proyecto tiene que ser alguien que sepa. En general el que sabe es el consultor, la firma consultora, aunque no la sea, que es quien sea, pero el proyecto tiene que estar definido antes de que se licite y se tiene que saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer, y en cuanto al costo, tiene que haber un análisis probabilístico, por lo menos que asegure que el 90% de la obra se conoce cuál es el costo. O sea, nunca la obra, si llega a salir el doble, es porque el 10% remanente se multiplicó por 200, algo que no puede ser. Entonces, o 2000, perdón. Entonces, eso es básico. Y ahí los ingenieros, reitero, sabemos cómo hacerlo. Entonces, seguro que otros no. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero tal vez los abogados no saben que nosotros sabemos esto, que creo que es lo que prima, porque si no, recurrirían a nosotros, creo. Capaz, no digo nosotros por lo que escucho, capaz que recurren, qué sé yo, pero creo que tenemos mucho para aportar. Es un débito, por lo menos yo en el ámbito en el cual me muevo, colegas no los veo en esta temática o que estén demandados por trabajo de este estilo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Greli. Gracias al público por el interés y la predisposición del presidente del CEPIC también. Vamos a dar por concluido así ya el tercer panel para dar paso a la cuarta parte de esta jornada CEPIC de ética y lucha anticorrupción.